Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Hola, ¿qué tal estáis? Este mes de junio ha sido una auténtica locura para los fans de los videojuegos en general. Con motivo del Summer Game Fest y todos los eventos que orbitan en torno a él, se han anunciado tantísimos títulos que he decidido hacer algo distinto. Para no dejar fuera ningún anuncio y poder dedicarles el tiempo que merecen, vamos a dividir este repaso en dos partes. En este primer vídeo nos centraremos en las aventuras gráficas, juegos de puzzles y thrillers narrativos que se han dejado ver en los dos grandes escaparates, el Summer Game Fest y el Future Game Show de 2025. Y en la segunda parte, que se publicará muy pronto, continuaremos con más títulos presentados en otros showcases, como el E3, Day of the Devs, PC Gaming Show, etc. Tenemos mucho de lo que hablar y no hay tiempo que perder, así que vamos allá. Intro y empezamos. La vida siempre nos depara un poco de todo. ¡No me queda nada mal, eh! I'm sorry if I've kept you waiting. ¡Maldita seas, mujer coqueta! What are we doing? Creado por Beethoven and Dinosaur, responsables del aclamado The Artful Escape, y publicado por Annapurna Interactive, Mixtape se presenta como una aventura narrativa sobre la adolescencia y el paso a la madurez, centrada en el viaje emocional de tres grandes amigos durante la última noche de instituto. El título apuesta por una estructura episódica, con viñetas jugables que exploran temas como la amistad, la nostalgia, la identidad y la rebeldía adolescente. Los jugadores participarán en actividades como patinar, lanzar fuegos artificiales desde un coche o simplemente revivir recuerdos entrañables en entornos oníricos. El juego destaca por su exquisita dirección de arte y una banda sonora nostálgica con canciones de The Cure, Joy Division, Roxy Music y otros artistas icónicos de los 80. Muchas de mis bandas favoritas están aquí, así que me tienta muchísimo. La música no solo ambienta, sino que da forma literal a las experiencias jugables. Se espera su lanzamiento en 2025 para PlayStation 5, Xbox Series y PC, disponible el día 1 en Game Pass. Si conociste los cassettes y las cintas VHS, este título te tocará la fibra sensible. Whispers in the Fog es una experiencia de terror psicológico en primera persona desarrollada por el creador independiente Pasquale Sciunti. Nos sumerge en un bosque denso cubierto de niebla, donde despertamos sin recuerdos, sin mapa y con una linterna como única herramienta. Lo que distingue a este juego es su enfoque en la atmósfera más que en el horror directo. Aquí no hay enemigos visibles ni combates tradicionales, en cambio la tensión proviene de los sonidos del entorno, la desorientación constante y la inquietante presencia de figuras sombrías que se insinúan en el horizonte brumoso. A medida que exploramos ruinas, túneles y estructuras olvidadas, recogemos objetos como páginas de diario y símbolos arcanos que revelan una historia fragmentada y profundamente personal. El título enfatiza la exploración libre y la interpretación del jugador, características fundamentales de los Walking Simulators. Aún sin fecha oficial de lanzamiento, estará disponible en PC y ya se puede añadir a la lista de deseados en Steam. Si te atraparon juegos como Soma, Dear Esther o Layers of Fear, esta inquietante caminata por la niebla podría llamarte la atención. Pasamos ahora a uno de los títulos más inquietantes del Future Game Show, Sleep Awake, un thriller psicológico que nos transporta a un mundo donde dormir puede ser la peor decisión de tu vida. Esta aventura en primera persona está desarrollada por Eyes Out, el estudio fundado por Corey Davis, director creativo de Spec Ops: The Line, y Robin Fink, guitarrista de Nine Inch Nails. Sí, como suena. Así que ya puedes imaginar el tipo de ambientación que nos espera, distorsionada y profundamente incómoda. En Sleep Awake encarnamos a Katia, una joven habitante de la última ciudad de la Tierra. En este mundo distópico, cada vez que alguien se queda dormido, simplemente desaparece. Para evitarlo, la humanidad vive al borde del colapso, enganchada a drogas experimentales y rituales para mantenerse despierta. Katia debe sobrevivir a este caos mientras busca respuestas sobre el silencio, la fuerza inexplicable que se lleva a todos los que duermen. El juego mezcla exploración narrativa con momentos de sigilo,
puzzles en entornos surrealistas y hasta secuencias en vídeo de acción real. Todo dentro de una experiencia sensorial que difumina las líneas entre lo real y lo onírico. Su ambientación recuerda por momentos a The Observer o Soma, pero con un enfoque más psicodélico. La música corre a cargo del propio Fink y promete ser un elemento fundamental en el viaje. Sleep Awake llegará en 2026 a PC, PlayStation 5 y Xbox Series, y aunque la espera será larga, la propuesta es tan extraña como irresistible. Así que, si te gusta el terror que entra por los ojos y se queda en el subconsciente, este juego va a quitarte el sueño. Si eres de los que disfrutaron Call of the Sea, tenemos buenas noticias. Su esperada secuela ya es oficial. Se llama Call of the Elder Gods y vuelve a estar desarrollada por el estudio madrileño Out of the Blue Games. Pero ojo, no estamos ante una simple continuación. Esta entrega salta 30 años en el futuro, hasta los años 60, y adopta un tono más oscuro, más mitológico y sí, mucho más Lovecraft. La historia se centra en dos protagonistas. Por un lado, Harry Eberhard, el mismo marido desaparecido de Nora en el primer juego, y por otro, Evangeline Drayton, una nueva investigadora con habilidades paranormales. Ambos personajes se verán conectados por un misterio ancestral que parte desde la Universidad de Miskatonic y que los llevará a descubrir horrores arcanos que desafían la cordura. La jugabilidad conserva la estructura de aventura narrativa con puzzles en primera persona, pero incorpora nuevas mecánicas cooperativas entre personajes. A lo largo del juego podremos alternar entre Harry y Evangeline para resolver acertijos complejos que requieren dos perspectivas distintas. Y poco a poco la narrativa entre ambos se irá entrelazando en un clímax dramático digno de cualquier relato de horror cósmico. Call of the Elder Gods no tiene fecha definitiva, pero se espera en PC, PlayStation 5, Xbox Series y Switch 2. Si te fascina lo oculto, los puzzles bien diseñados y los relatos que combinan romanticismo y horror, apunta a este título porque promete expandir el universo de Call of the Sea, con más profundidad, más tensión y muchos más tentáculos. Del horror pasamos a los puzzles de lógica y el trabajo en equipo con How to Escape Lost Submarine, la nueva entrega de la serie de escape cooperativo de Breakfast Games. La historia parte de una situación límite. Un submarino militar llamado The Triumphant ha recibido la orden de disparar un torpedo, pero las órdenes han cambiado y no se ha podido cancelar el ataque. Si el misil se lanza, podría estallar una guerra mundial. Como parte de un equipo de expertos, debemos localizar el submarino antes de que sea demasiado tarde. La jugabilidad es completamente cooperativa y asimétrica. Un jugador explora físicamente el submarino, resolviendo puzzles desde dentro, mientras el otro accede a una aplicación externa que contiene planos, códigos y pistas cruciales. Ambos deben comunicarse constantemente para superar acertijos cada vez más difíciles. Uno ve la solución, el otro la ejecución. Lo mejor de todo es que solo uno de los dos jugadores necesita comprar el juego. El segundo puede jugar gratis con la app complementaria, una decisión muy inteligente para fomentar la cooperación. Además, ya se ha confirmado que el título llegará con texto en español, algo clave para que ambos jugadores puedan comunicarse sin barreras idiomáticas. How to Escape Lost Submarine se lanza el 24 de junio de 2025 en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Xbox Series y Nintendo Switch, y lo hará en formato digital con un 20% de descuento de lanzamiento. Si quieres probarlo, ya hay demo disponible en Steam, así que ya sabes, busca a alguien con quien tengas buena química y preparaos para evitar una guerra nuclear desde el sofá. Nos adentramos ahora en el espacio profundo con Directive 8020, el nuevo capítulo de la saga de terror interactivo de The Dark Pictures Anthology. Esta vez, Supermassive Games, los creadores de Until Dawn y The Quarry, se ponen serios con la ciencia ficción y nos proponen un viaje tenso y claustrofóbico a bordo de una nave colonizadora. La historia nos sitúa más allá del año 2100. La tripulación del Cassiopeia se despierta tras una colisión inexplicable y descubre que hay algo más a bordo. ¿Te suena? Pues sí, hay más de un guiño a La Cosa y Alien, pero con el enfoque narrativo ramificado que ha hecho famosa la franquicia. Como siempre, en Dark Pictures,
Nuestras decisiones determinan quién vive, quién muere y qué secretos salen a la luz. Pero esta vez hay novedades jugables, herramientas como un escáner remoto, un comunicador de audio, un soplete para forzar puertas y una linterna que nos puede delatar ante ciertos enemigos. Cada una puede salvarte la vida o firmar tu sentencia. La ambientación combina tecnología retrofuturista con pasillos oscuros, luces parpadeantes y paranoia constante. La narrativa se centra en la desconfianza. Cualquiera de tus compañeros puede estar infectado y el juego lo explota para que dudes de todos, incluida tu propia cordura. Directive 8020 llegará el 2 de octubre de este año a PC, PlayStation 5 y Xbox Series, marcando el inicio de una nueva temporada de la antología. ¡Ey! ¿Estás ahí? Venga, anda, suscríbete, que sé que todavía no lo has hecho. Tenemos aquí un juego que os sonará. Sí, ya hablamos de Luto en el vídeo sobre las novedades de junio, ya que su lanzamiento, en un principio, estaba previsto para el día 13. Finalmente, este juego, Made in Spain, saldrá el 22 de julio de 2025, con versiones para PC, tanto en Steam como en Epic, PlayStation 5 y Xbox Series, con una edición física para PlayStation 5 a cargo de Selecta Play. En Luto no encarnamos a un héroe, sino a una persona atrapada por el duelo. Nuestro protagonista no puede salir de su casa. El dolor, la depresión, la ansiedad lo paralizan. Pero dentro de ese hogar familiar y cotidiano comienzan a suceder cosas inquietantes. Habitaciones que cambian de forma, pasillos que no terminan, presencias que acechan en las sombras. El juego apuesta por una narrativa íntima y adulta, con temas como la pérdida, la salud mental y la culpa como eje central. La jugabilidad es en primera persona, sin combate, con mecánicas de exploración ambiental y resolución de pequeños puzzles. Cada habitación esconde un recuerdo, una fobia o una pesadilla personalizada, haciendo que el avance sea tan emocional como aterrador. Visualmente recuerda a PT o Visage, con un nivel de detalle impresionante para un estudio independiente. El sonido juega un papel clave. Susurros, portazos, música disonante, todo conspira para hacerte sentir observado y vulnerable. Recuerda, a veces el mayor horror no está fuera, sino adentro. También se presentó, o más bien nos recordaron, un juego que ya está disponible desde hace unos días, Duck Detective, The Ghost of Gambling. Este juego es justo lo que parece, una aventura cómica protagonizada por un pato detective privado llamado Eugene McQuacklin, adicto al pan y a resolver misterios con un humor más británico que una taza de té con leche. Desarrollado por el estudio indie Happy Broccoli Games, esta entrega es la continuación, aunque independiente, de The Secret Salami, pero no necesitas haber jugado a la primera para disfrutarla. Esta vez Eugene es contratado para investigar sucesos paranormales en un campamento de lujo, donde parece haber un fantasma, o quizás solo un culpable muy bien disfrazado. La jugabilidad es la de una aventura point and click clásica. Recorremos escenarios dibujados a mano, hablamos con animales antropomórficos, recolectamos objetos y pistas. Pero lo mejor está en su mecánica de deducción. Iremos descubriendo palabras clave durante los interrogatorios y deberemos colocarlas en frases con huecos para reconstruir testimonios y deducciones. Visualmente es muy cute, con animaciones simpáticas. La música tiene ese aire de jazz relajante que recuerda a Sam & Max o Frog Detective, y los chistes son tan tontos como efectivos. Duck Detective The Ghost of Gambling se lanzó el 22 de mayo de 2025 en PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 y Xbox Series, y tuvo un arranque fantástico. En su primer día en Steam logró más de 100 valoraciones positivas al 100%. Si buscas una aventura ligera, ingeniosa y con buen corazón, este pato es tu detective ideal. Xbox One. Los clásicos nunca pasan de moda, y si hablamos de misterio, pocos nombres hay tan universales como Agatha Christie. Tras el éxito de Asesinato en el Orient Express de 2023, la compañía francesa Microids vuelve a la carga con Muerte en el Nilo, una reinterpretación moderna del famoso asesinato a bordo de un barco de vapor. Pero esta no es una simple adaptación. Los desarrolladores han trasladado la historia a los años 70, con estética retro, música funk y vestuario digno de un thriller a lo Chinatown. Además, han introducido una novedad jugable clave. Dos protagonistas. Por un lado, el inconfundible Hercule Poirot, que investiga el crimen en el Karnak. Por otro, Jane Royce,
una joven detective privada que sigue una pista desde Londres hasta Nueva York y finalmente a Egipto. Esta estructura dual permite ver el caso desde dos ángulos distintos, alternando entre ambos personajes para resolver puzzles, interrogar sospechosos y reconstruir la verdad. La idea es que sus investigaciones se crucen en un clímax conjunto que reinterpreta la novela original, respetando su espíritu pero sorprendiendo incluso a los lectores veteranos. Jugablemente encontrarás lo esperado, escenas del crimen para examinar, deducción de líneas temporales, puzzles de lógica y mucho análisis psicológico al más puro estilo Poirot. El equipo ha perfeccionado las mecánicas introducidas en Orient Express, ofreciendo más libertad investigativa y mayor profundidad en los interrogatorios. El juego llegará en septiembre de 2025 a PC, PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch, tanto en formato digital como edición física. Si disfrutaste con Sherlock Holmes Punishments o las anteriores aventuras de Microids, esta entrega promete combinar asesinato y misterio bien servido. ¿Y si te dijera que puedes explorar los laboratorios secretos de Nikola Tesla, resolver rompecabezas basados en sus inventos reales y adentrarte en una conspiración científica con aire steampunk? Bienvenido a The House of Tesla, la nueva propuesta del estudio eslovaco Blue Brain Games, conocidos por la notable trilogía de The House of Da Vinci. En este nuevo título nos ponemos literalmente en la piel del mismísimo Tesla en los albores del siglo XX, mientras investiga un misterio oculto en su complejo industrial de Nueva York. El lugar está desierto, oxidado, pero lleno de secretos. A medida que exploramos, vamos resolviendo ingeniosos puzzles mecánicos, activando dispositivos eléctricos y descubriendo qué sucedió en sus últimos experimentos. Si has jugado a The Room, ya sabes qué esperar. Visualmente, el juego apuesta por una estética industrial con toques Art Nouveau, llena de cobre, bobinas y tecnología retrofuturista. Hay rumores de que incluso podrían aparecer elementos sobrenaturales, alimentando ese aura mística que rodea a Nikola Tesla en la cultura popular. De momento, The House of Tesla solo tiene prevista su salida para PC en Steam, sin fecha confirmada. Pero viendo el recorrido del estudio, no sería raro que más adelante aterrice en consolas y dispositivos móviles. Si te fascina la historia de la ciencia o simplemente te gusta estrujarte el cerebro entre engranajes, este juego debería estar muy arriba en tu lista de deseados. ¿Puede un adolescente resolver un misterio que ni la policía quiere investigar? Esa es la premisa de Hope in the City, un thriller detectivesco narrativo presentado por el estudio canadiense Lofty Sky Entertainment, que se desmarca con una propuesta tan íntima como intrigante. La protagonista es Hope Song, una chica de 17 años que vuelve del instituto y descubre que sus padres han desaparecido sin dejar rastro. Mientras los adultos ignoran su caso, ella decide tomar las riendas de la investigación, adentrándose en los secretos más oscuros de una ciudad que a primera vista parecía normal. Lo original está en cómo lo hace. Hope es artista y su principal herramienta de deducción es su cuaderno de dibujo. A medida que avanzamos podremos bocetar pistas, anotar reflexiones y conectar eventos visualmente, dándole un enfoque creativo y muy personal a la mecánica de investigación. El juego promete una estructura no lineal, con posibles rutas alternativas y finales diversos según nuestras decisiones y descubrimientos. La ambientación mezcla una ciudad contemporánea con estética noir, y la historia se va adentrando en conspiraciones, sociedades secretas y tensiones familiares que convierten lo cotidiano en algo perturbador. El tráiler mostrado en Future Game Show destacó por su tono melancólico y una voz en off madura y cálida, que promete una narrativa emocionalmente cargada. Hope in the City está previsto para finales de 2025 en PC, con posible llegada a consolas según han insinuado sus desarrolladores. Ahora nos ponemos la gorra de detective y también el reloj, porque Death Watch es un juego de puzzles narrativos con bucle temporal. Una propuesta indie con estética cartoon macabra, que mezcla misterio, humor negro y la maldición de volver a empezar una y otra vez. La premisa: cada vez que el protagonista encuentra un cadáver, el día se reinicia. Así que tu investigación se basa en revivir los mismos eventos, modificarlos ligeramente y probar nuevas rutas para descubrir quién es el asesino antes de toparte con el cuerpo y reiniciar otra vez. Este concepto recuerda a The Sexy Brutal o Outer Wilds, pero con una atmósfera más desenfadada.
El escenario parece una mansión o un castillo, con personajes excéntricos. La idea es estudiar rutinas, provocar cambios y descubrir la verdad antes de que el tiempo se acabe. El humor negro está muy presente, pero no impide que haya momentos de tensión. Además, el reloj del protagonista será una herramienta clave. Puede que haya que sincronizar eventos, activar mecanismos a cierta hora o seguir el ritmo de los sospechosos como si fueran piezas de ajedrez. Deathwatch está previsto para 2026 en PC y sus creadores han sugerido que más adelante podría salir en consolas. Si te encantan los rompecabezas con sensación a déjà vu, este título podría convertirse en uno de esos secretos que desearías no haber descubierto, aunque luego te alegres de haberlo hecho 200 veces seguidas. Cerramos este extenso repaso con una joya para los fans del misterio contemplativo y los puzzles ambientales. Dim Haven: The Lost Source, nuevo proyecto del estudio Thatbox Entertainment, creadores del aclamado Quern and Dying Thoughts. Aquí viajamos a una isla turística abandonada en los años 80, donde algo salió muy mal y nadie quiere hablar de ello. La protagonista es Emily Ravenstone, una joven que busca a su tío desaparecido. Él investigaba los fenómenos extraños de Dim Haven antes de esfumarse sin dejar rastro. Así que, armados con valentía, lógica y mucha curiosidad, nos embarcamos en una exploración solitaria para descubrir qué ocurrió. El juego se define como aventura de investigación en primera persona, con puzzles orgánicos integrados en el entorno. Puertas bloqueadas por acertijos, mecanismos conectados a elementos del paisaje, códigos escondidos en carteles y una ambientación que recuerda a lo mejor de Myst, Riven o The Witness. Todo esto alineado con tecnología ochentera, ambiente playero y una niebla espesa que oculta más de lo que muestra. El apartado artístico incluye ruinas de hoteles, parques infantiles corroídos por el tiempo y documentos que reconstruyen un pasado que parece haber sido borrado a la fuerza. Dim Haven: The Lost Source saldrá en el primer trimestre de 2026 para PC y consolas, PlayStation 5, Xbox Series, y ya puedes jugar su demo gratuita en Steam. Si lo tuyo es jugar con calma y los puzzles complejos que se cuecen a fuego lento, esta isla perdida puede convertirse en tu próximo refugio o en tu peor pesadilla. Your uncle is a dangerous man, Miss Ravenstone. Y hasta aquí nuestro recorrido por las aventuras gráficas y juegos de puzzles más destacados del Summer Game Fest y el Future Game Show de este 2025. Pero esto no ha acabado, aún quedan muchos más títulos por descubrir, así que no desconectes todavía, porque aún queda la segunda parte de este vídeo. La temporada de anuncios sigue con eventos como el Ñ3, PC Gaming Show y más showcases independientes que también nos han dejado jugosos anuncios. Suscríbete si no quieres perdértelo y ya sabes, cuéntame en comentarios cuál de estos juegos te ha llamado más la atención, cuál vas a agregar a tu lista de deseados o cuál crees que se convertirá en la próxima gran aventura. Nos vemos en la segunda parte.